En esta ocasión voy a presentarles algunos comentarios en torno a la legislación migratoria laboral, es decir, la que está relacionada con el otorgamiento o no de los permisos de trabajo. El próximo 15 de mayo del 2023 entrará a regir el decreto ejecutivo 6 del 13 de abril del 2023 que regula la migración laboral y deroga el decreto ejecutivo número 4 de 2 de marzo del 2023, el cual reglamentaba los artículos 17, 18 y 19 del Código de Trabajo. Cabe mencionar que el decreto ejecutivo 4 resultó ser polémico y confuso por los cambios que introducía, los que cambiaban de manera radical no solo el procedimiento, sino también la esencia de los permisos de trabajo. Tuvimos la oportunidad de participar recientemente en la jornada de actualización de la normativa de migración laboral que fue organizada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en donde entraron a explicar en qué consistían los cambios introducidos, las bondades del decreto, las novedades y los avances del mismo. Sin embargo, en el desarrollo de la presentación nos llamó la atención que el enfoque que se le quiso dar en este momento fue hacia la protección de los derechos humanos del trabajador migrante, sin que ello vaya lógicamente en detrimento de la mano de obra panameña. Se le da un carácter social, un carácter protector a este decreto. Entrando ya en lo que es la norma, o sea, el decreto ejecutivo número 6, consideramos que una de las mayores bondades que tiene el decreto o beneficio es precisamente que en materia migratoria laboral se han comprimido en un solo documento o se ha compilado en una sola norma todo lo relativo a los permisos de trabajo, normativa que se encontraba dispersa en más de 20 decretos ejecutivos, resoluciones, criterios, comentarios de la institución, o sea, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Ahora vamos a tener todo en un solo decreto, lo cual en la práctica va a resultar mucho más favorable porque definitivamente esta diversidad de normas resultaba en ocasiones compleja de manejar porque había que estar buscando en todas las normas existentes a ver si estaba derogada, si no estaba derogada. Entonces, eso complicaba un poquito los trámites en sí. Ahora pasaremos a ver entonces cuál es el objetivo principal de este decreto. Como ya mencionamos, es regular los artículos 17, 18 y 19 del Código de Trabajo en lo referente a las relaciones de trabajo donde intervienen personas de nacionalidad extranjera, determinando las distintas categorías de permiso de trabajo, los requisitos, los parámetros para el otorgamiento, la presentación de los trámites y los servicios en línea. Visto esto, vamos a entrar entonces a ver rápidamente lo que son las categorías. El decreto desarrolla una clasificación de los permisos de trabajo y los agrupa en categorías migratorias. Estas categorías migratorias son: la primera es la que equivale a la mano de obra local. La segunda son los porcentajes autorizados por el Código de Trabajo. Las leyes especiales. Hay por políticas especiales económicas y de inversión. Hay por protección humanitaria, por condiciones especiales y los temporales. Es decir, que ahora los permisos de trabajo están agrupados en 7 categorías. Dentro de estas 7 categorías hay varias subcategorías y cada subcategoría tiene un trámite y requisitos diferentes. Hay requisitos que son iguales para todas las categorías, como decimos en la práctica son cajoneras. Hay requisitos que son para todas, pero hay requisitos que solamente son dependiendo de la categoría de qué se trate y de la subcategoría. Para los efectos del trámite ante el Mitradel se nos informó que las categorías migratorias
van a ser identificadas con una nomenclatura. Por ejemplo, veamos una nada más. La que dice, la primera, pues, que equivalen a mano de obra local. Esta sería, la nomenclatura para ella sería tipo 1, que equivalen a mano de obra local, valga la redundancia. Dentro de este tipo 1 se encuentran los tipo 1A, tipo 1B, tipo 1C, D, E, dependiendo de las subcategorías que se encuentren dentro de esta categoría. Aquí el tipo, dentro del tipo 1 sería el tipo 1A, que es la que corresponde al trabajador migrante con más de 10 años de residencia en el país. El tipo 2 va a corresponder a porcentajes autorizados por el Código de Trabajo. Ahí van a estar lo que son el 10%, 15%, entre otros, son varias, como ya mencioné. El tipo 3 son las leyes especiales. Entre las leyes especiales está pues zona libre, ciudad del saber, zonas francas, EMA, las EMAs también. El tipo 4, políticas especiales económicas y de inversión. Esta categoría tipo 4 se introdujo con este decreto 6, porque en el decreto 4 no se había contemplado de esa manera. La 5 es la protección humanitaria, la 6 o el tipo 6, condiciones especiales, y tipo 7, condiciones temporales. Dentro de la categoría tipo 1, en mano de obra local, aquí puedo mencionarles que dentro de estas se encuentran 6 subcategorías. Y de esas 6 subcategorías hay un punto que vale la pena comentar, y es lo relativo a los permisos de trabajo por países específicos o países amigos que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con la República de Panamá. Ellos van a ser considerados dentro de la mano de obra local siempre que el extranjero ya cuente con dicho permiso de trabajo. Es decir, que el permiso ese haya sido expedido con anterioridad a la entrada en vigencia de este artículo, porque más adelante veremos cómo se cambia lo relativo a los permisos de trabajo para países específicos. Dentro del tipo de porcentajes autorizados por el Código de Trabajo, ahí vale la pena mencionar lo relativo a el Acuerdo de Marrakech. Anteriormente había un permiso de trabajo y un permiso de residente que se llamaba así Acuerdo de Marrakech, el cual establecía que podían acogerse a este permiso los extranjeros contratados en empresas con menos de 10 trabajadores. Así lo decía claramente la norma. Dentro de eso habían requisitos que cumplir, los cuales nos vamos a entrar en este momento. Ahora bien, con el decreto ejecutivo número 6, lo que se ha hecho es que ya no se habla de acuerdo de Marrakech. En mi opinión, fue eliminado el acuerdo de Marrakech. Las autoridades dicen que se ha cambiado el nombre por un permiso de trabajo para trabajador migrante contratado por un micro o pequeño empleador. Y nos dice que van a poder optar por este trabajo los extranjeros que sean contratados para laborar en una empresa que tenga hasta 9 trabajadores, incluyendo el trabajador migrante. Quiere decir que de la proporción de 10-1 o que había anteriormente con el acuerdo de Marrakech, perdón, 9-1 con el acuerdo de Marrakech, ahora va a ser 8-1, 8 nacionales, un extranjero. Otro de los permisos o categorías de las que quiero comentarles es la que hace referencia a los permisos de trabajo establecido por medio de políticas especiales económicas y de inversión. Dentro de este permiso o dentro de esta categoría se encuentran 4 subcategorías.
Estas subcategorías que están aquí son la de países específicos que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con la República de Panamá en caso de inversión. Escuchen eso bien clarito, en caso de inversión. Eh, en el tema de los permisos de residente, el Servicio Nacional de Migración realizó una modificación a los requisitos y a la regulación de los países amigos y se estableció que puede ser por un contrato de trabajo, puede ser por una inversión. Entonces, cuando tenemos un extranjero migrante que ha venido a Panamá y tiene un permiso de residente de país amigo en caso de inversión, ese está ubicado dentro de el permiso de trabajo establecidos por medio de políticas especiales. También está aquí el residente permanente en calidad de inversionista calificado, el residente por solvencia económica propia, que sería el número 3, y el 4 sería el trabajador migrante por categorías especiales vigente de políticas económicas y de inversión. Dentro de estas 4 subcategorías, quiero referirme a la última categoría, la última subcategoría que nos habla de trabajadores migrantes por categorías especiales de políticas económicas y de inversión. Dentro de estos permisos se encuentran los países específicos que mantienen relaciones profesionales, económicas e inversión con la República de Panamá cuando sea por trabajo, es decir, que esa solicitud se fundamenta en la existencia de un contrato de trabajo entre el extranjero migrante y una empresa establecida en Panamá. El segundo sería por regularización migratoria, por extranjero profesional, por reagrupación familiar para dependientes y por estudiante. Vemos entonces que el decreto ejecutivo número 6 establece o dispone que el permiso de trabajo por condiciones migratorias especiales será otorgado bajo la condición de trabajo por cuenta propia cuando el extranjero es el que voluntariamente pide el permiso de trabajo y se encuentra desarrollando por cuenta propia una actividad de generación de ingresos, encontrándose en una relación de subordinación jurídica o dependencia económica y que esta actividad no se encuentre protegida por la ley para las personas de nacionalidad panameña. Aquí es importante señalar que esto se refiere a cuenta propia. Cuenta propia es cuando nosotros trabajamos de forma independiente, cuando no estamos trabajando en forma exclusiva para un empleador, es decir, que no estamos bajo una relación de trabajo. Este punto a mí me llama poderosamente la atención porque no sé cuál será el criterio que utilicen los tribunales de trabajo cuando se presente un reclamo por parte de un trabajador extranjero que se encuentre con un permiso de trabajo bajo cuenta propia. Porque es que el cuenta propia me está haciendo referencia a los dos elementos fundamentales para determinar una relación de trabajo, ya sea la subordinación jurídica o la dependencia económica. Entonces allí no queda, a mi juicio, ese punto totalmente claro y ya veremos pues en la práctica cómo se va desarrollando este tema. Siguiendo con los países específicos o amigos, quiero señalarles que
Dentro de esta categoría se ubican los que están bajo una contratación laboral, es decir, que media la existencia de una relación de trabajo. En esos casos sí va a contar para los porcentajes del 10 y el 15%, pero cuando se trata de países específicos por razones de inversión, que están ubicados dentro de estas leyes especiales económicas y de inversión, estamos en presencia de dos tipos de trabajos diferentes, que cada uno surtirá lógicamente efectos jurídicos distintos. Cuando es por inversión, no afecta el porcentaje, no es necesario que exista una relación de trabajo. Cuando es por contrato de trabajo, por razones laborales, como se le dice, entonces esto sí afecta directamente o influye directamente en lo que son los porcentajes del 10 y el 15%. Otra de las categorías migratorias a la que voy a hacer referencia es la relativa a las visas de estudiante. ¿Por qué las visas de estudiante? Porque es que ahora, con el decreto ejecutivo número 6, se introduce la posibilidad de que un extranjero que cuente con una visa de estudiante otorgada por el Servicio Nacional de Migración pueda optar por un permiso de trabajo. No obstante, el Servicio Nacional de Migración establece dentro de sus requisitos que para optar por una visa de estudiante, el estudiante debe ser diurno. Se establece como excepción que será nocturno cuando el cuando la carrera solamente se imparta en el horario nocturno, lo cual deberá ser certificado por la institución académica donde está matriculado el estudiante. Entonces ahí vemos que hay como una contradicción entre lo que es el permiso de trabajo para extranjero migrante como estudiante y lo que es la visa de estudiante. Veremos también en este punto cómo se va a avanzar, cómo se van a desarrollar las cosas. Debo mencionar también que en la actualización que participamos se hizo mención que probablemente el Servicio Nacional de Migración estuviera haciendo los ajustes correspondientes a la visa de estudiante. Pero hasta el momento en que estoy conversando con ustedes sobre este tema no hay nada. Por lo que se mantiene la discrepancia entre el permiso de trabajo y lo que es la visa de estudiante. Ahora, muy brevemente voy a referirme a los permisos de trabajo establecidos para trabajadores temporales. Aquí el cambio más interesante en esta categoría es que a pesar de que se siguen manteniendo por 3 meses, las prórrogas pueden ser hasta un máximo de 3 prórrogas por igual término de 3 meses. Ojo, vencido los 3 periodos de prórroga, el trabajador migrante deberá cambiar la categoría migratoria y aplicar a un permiso de trabajo para extranjero contratado por empleador como personal especializado o técnico dentro del 15%. Y aquí vamos, que cuando se trata de trabajos temporales en calidad de técnicos temporales, allí no me afecta los porcentajes, no me afecta mi planilla, pero cuando ya paso al 15% o termino las 3 prórrogas para acogerme al permiso técnico especializado, entonces allí sí me va a afectar mi 15 o el 15% de la planilla. Con esta parte concluyo lo que es lo relativo a las categorías y a las subcategorías de permisos de trabajo. Quiero ahora referirme a otros temas o aspectos de carácter general que también revierten de mucha importancia y uno de ellos lo es la filiación. Y nos dice que todo trabajador extranjero que solicite un permiso de trabajo deberá estar afiliado en el Mitradel. Hasta hoy existía lo que es el registro, pero de el lunes en adelante, el lunes 15
de mayo en adelante, la afiliación será únicamente de manera virtual a través de la página de Panamá Digital o esta plataforma. Esto produce definitivamente un cambio. Lo anterior implica que al momento en que vamos a afiliar al extranjero, debemos contar con su presencia, es decir, él debe hacer la diligencia de filiación en nuestra presencia. ¿Por qué? Porque en ese momento hay que tomarle, cuando estamos subiendo la información y alimentando el programa, tenemos que tomarle una foto al extranjero con la cámara del sistema. Entonces, eso es un poquito limitante. No es que voy a presentar una fotografía como hacíamos antes cuando presentábamos digitalmente o cuando era el registro que el extranjero iba al Mitradel, allí era donde se le tomaba la fotografía. Ahora la foto se la vamos a tomar nosotros o si el extranjero se afilia directamente, él tendrá que tomarse la fotografía. Se ha dicho que el carácter de esta afiliación ahora es más bien un carácter económico o socioeconómico laboral. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con esta afiliación es determinar, entre otras cosas, la formación académica de los extranjeros que vienen al país a laborar. Es decir, cuántos de estos cuentan con estudios universitarios, con estudios de maestría, con especializaciones, con posgrados, con doctorado, los idiomas que hablan y en sí, pues lo que es todo lo que tiene que ver con su formación académica. ¿Por qué? Porque ellos van a formar entonces parte de la base de datos para las bolsas de trabajo. Por si en algún momento dado se presenta en la bolsa de trabajo un trabajo donde no hay un panameño que esté calificado, se puede verificar en la misma bolsa y si es extranjero, bueno, se le puede llamar para que opte por ese trabajo. Dentro de esta línea de lo digital que está la afiliación, nos encontramos también el carnet. El carnet a partir del 15 de mayo va a ser un carnet digital. Es decir, ya no se va a emitir el carnet como se emitía antes, sino que ahora va a ser digital. Ya que estamos hablando de la resolución, quiero comentarles que la resolución se notificará igualmente por vía digital. En cuanto a el tema de la interposición del recurso de reconsideración, cuando una resolución sea emitida negando un permiso de trabajo, entonces ahora se cuenta con el término de 5 días hábiles para presentar la reconsideración. Antes el término era de 2 días. Adicional a esto se ha establecido por decreto, que se puede solicitar un tiempo adicional de 15 días. Cabe señalar que antes de la reforma, este término se manejaba por medio de criterios. La institución lo concedía, pero era un criterio, tú podía concedértelo o no. En términos generales se daba, pero siempre estábamos sujetos al criterio del funcionario en ese momento. Ahora no, ahora va a ser por ley. Este tema de las resoluciones digitales a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el Servicio Nacional de Migración establece dentro de sus requisitos que las resoluciones deben ser fiel copia de su original. Pero ahora, como las resoluciones van a ser digital, no estaríamos cumpliendo con uno de esos requisitos. Habrá que esperar cuál será el criterio que utilice el Servicio Nacional de Mediación respecto a este punto. Si igualmente va a proceder a modificar sus requisitos para hacerlo congruente con lo que establece el Ministerio de Trabajo en cuanto a la emisión de sus resoluciones o va a establecer algún procedimiento adicional, aun cuando las resoluciones, como ya mencionamos, van a tener un código QR para su verificación y validez. Y aquí les menciono como un paréntesis que en migración, cuando uno tiene que presentar las fichas digitales del Seguro Social, no se las quieren aceptar la sola impresión, quiere que uno las presentes con la autenticación de un notario, o sea, que estén autenticadas ante notario. Así que este es otro de los puntos que hay que tomar en consideración.
Ahora quiero hablar de otro tema que es el relativo a la obligación de informar. Y este es un punto muy importante porque ha venido a llenar el vacío que existía en la legislación vigente. ¿Por qué? Porque se dieron muchos casos en los cuales se hacían las inspecciones y los funcionarios del Ministerio de Trabajo establecían que todo el que estaba dentro de la empresa en ese momento era un trabajador, por tanto tenía que tener un permiso de trabajo y no se consideraba lo que establece ahora el decreto ejecutivo número 6 cuando nos habla de la obligación de informar. Esto quiere decir que quienes ingresen al país a realizar actividades empresariales como agentes viajeros de casas comerciales, administradores, auditores internacionales por un máximo de 15 días calendarios, siempre que no genere renta local, estarán obligados a informarlo al Mitradel a través de un abogado. Es decir, que ahora con esta obligación de informar ya queda claramente establecido que estas personas que arriban al país y que van a su empresa en estas condiciones no son trabajadores, por ende no necesitan tener un permiso de trabajo, pero ojo, hay que hacer la notificación en tiempo oportuno al Ministerio de Trabajo. Igual obligación existe cuando se trata del trabajador migrante que realiza trabajos para responder al cumplimiento de los términos y garantías o casos análogos de los proveedores y siempre que no genere renta local. En este punto de la obligación de informar hay que tener presente que estos extranjeros que ingresen al país bajo estas condiciones no van a generar renta local. Otro aspecto a mencionar lo es la certificación de las planillas de la Caja de Seguro Social. Actualmente existe esta certificación, pero los decretos anteriores hablaban que era hasta 99 trabajadores, porque decía las empresas que tienen más de 100 trabajadores podrán presentar una certificación de la planilla emitida por un contador público autorizado. Ahora, con el decreto ejecutivo número 6, se establece que las empresas que tengan más de 20 trabajadores, miren el cambio drástico, de 99 a 20 trabajadores, deberán aportar la certificación de la planilla de seguro social expedida por el contador público autorizado. En esa certificación se debe establecer la cantidad de empleados que tiene la empresa, se debe indicar el tema de cuántos panameños hay, cuántos extranjeros hay, cuántos tienen permiso del 10%, permiso del 15%, permisos de trabajadores extranjeros, regularización migratoria, es decir, todo lo relativo a la mano de obra extranjera. Ya para finalizar, otro tema que quiero referirme es a las infracciones y a las sanciones administrativas. ¿Y por qué este tema es importantísimo? Porque se establece que no serán sancionados los empleadores que mantengan migrantes sin permiso de trabajo aprobado, siempre y cuando comprueben que se mantienen en trámite de la prórroga ante el Mitradel y que dicha prórroga fue solicitada antes del vencimiento del permiso de trabajo. Esto definitivamente es un punto a favor del decreto ejecutivo número 6. Este punto constituye un tema muy interesante por razón que no se establece ahora una fecha límite para presentar la prórroga. Se dice que antes del vencimiento. Anteriormente se hablaba en una ocasión de 30 o 60 días antes del vencimiento, pero ahora te dice solicita antes del vencimiento. Es decir, que si su permiso de trabajo vence el 13, usted lo presenta el 12 sin ningún problema, su prórroga. Y el empleador
si hay una inspección o algo, no va a ser sancionado porque la prórroga fue presentada antes del vencimiento y esa prórroga se encuentra en trámite. Si bien es cierto, se establece que cuando se ha presentado la prórroga dentro del término establecido, no hay multas para el empleador. No podemos dejar de mencionar que si tenemos un trabajador extranjero laborando que todavía no tiene su permiso de trabajo, aun cuando el mismo se encuentre en trámite, la empresa puede ser objeto de una multa. Porque tiene un trabajador migrante que va a realizar su solicitud de permiso de trabajo por primera vez, en ese caso, si hay una inspección y llega un funcionario del Ministerio de Trabajo, la empresa se puede ver expuesta a la imposición de una sanción o una multa por parte de la autoridad competente porque el trabajador no cuenta con su permiso de trabajo, es su primera vez, no está en prórroga, entonces allí el tratamiento es diferente. No podemos dejar de mencionar que el decreto ejecutivo, entre otras cosas, lo que busca también es de que el trámite presencial desaparezca, es decir, que se trate solamente del trámite virtual, que todo se haga de manera virtual a través de la plataforma correspondiente. Sin embargo, hasta el momento esto no se va a poder lograr porque habrá que esperar que efectivamente la plataforma esté en ejecución y se pueda utilizar para todos los tipos o las categorías de permisos de trabajo. Todos estos cambios que he mencionado nos llevan a considerar que se hace necesario que el empresario o los empresarios hagan una revisión o un análisis de la capacidad de la planilla de la empresa a efecto de poder establecer si se está o no cumpliendo con la normativa vigente. Recuerde que siempre han existido sanciones por el incumplimiento de los artículos 17, 18 y 19 del Código de Trabajo, que como hemos visto a lo largo de este conversatorio, han sido regulados ahora por el decreto ejecutivo número 6 de 13 de abril del 2023. En RBC, Rivera Bolívar y Castañeda, y quien les habla, Giovanna Miranda Garzola, estamos a su disposición para atenderles cualquier aclaración o cualquier duda que tengan sobre este tema. No duden en contactarnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima vez abordando otro tema que sea de interés para todos. Muchas gracias.